Muy bien, vamos a comenzar entonces este estudio. Bienvenidas a cada una de ustedes que están acá conectadas y también nuestros amigos que se encuentran en el Facebook. Hoy día vamos a estudiar una lección muy importante, la hemos titulado ¿Cómo acabará este mundo? ¿Cómo acabará este mundo? Y en realidad, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a las noticias, a los científicos, a las películas, todos tienen una versión distinta de cómo va a acabar este mundo. Por ejemplo, los científicos dicen que este mundo va a acabar por sequías, por calentamiento global, por el cambio climático, el deshielo del polo ártico, del polo norte, del polo sur. Les encanta mostrar las imágenes de cómo se caen los grandes hielos de los icebergs. No de los icebergs, sino que, ¿cómo se llaman estos? Los grandes bloques, los glaciales, gracias. Por otro lado, las películas muestran las pestilencias, grandes enfermedades, guerras termonucleares, asteroides que impactan a la Tierra, terceras guerras nucleares. Y así hay un sinfín de cosas que se manejan a nivel de ciencia, a nivel de película, a nivel de ciencia ficción, y todo eso produce una cierta confusión en la gente, porque está la gran interrogante. Todos hablan de un fin del mundo, incluso hasta muchos cristianos. Nosotros, todas las cosas malas que pueden ocurrir en el mundo, como que las damos una interpretación y la asociamos, sí, está escrito en la Biblia. Entonces también de sensacionalismo, de miedo, de temor, y todavía está la pregunta: ¿este mundo acabará? ¿Nos autodestruiremos? ¿Qué pasará con nuestro planeta? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Será que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos van a poder vivir, disfrutar este mundo como nosotros lo estamos haciendo? Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo va a ser ese fin del mundo, y lo vamos a hablar desde una perspectiva distinta, de una perspectiva de esperanza, porque eso es lo que nos muestra la Biblia. Nos muestra una perspectiva de esperanza, una perspectiva positiva, no una perspectiva trágica. Cada una de estos destinos que la ciencia, la televisión muestra son perspectivas desoladoras, perspectivas que causan temor, que causan miedo, pero la perspectiva que nos plantea la Biblia es una perspectiva de esperanza. ¿Y cómo va a terminar este mundo? Bueno, vamos a ver aquí que este mundo va a terminar cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez. Sí, va a terminar este mundo. Y esa es la gran esperanza de gran parte de los cristianos, una gran cantidad de cristianos, porque en ese momento Cristo va a venir a poner punto final a todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la miseria que existe en este mundo, toda esa injusticia que nosotros no queremos saber más de ello. Jesús va a venir a sacar todo ello. ¿Qué enseña la Biblia sobre la segunda venida de Jesús? Que, como lo hemos planteado, la Biblia dice que la manera como va a terminar este mundo va a ser por medio de la segunda venida de Jesús. ¿Ya? Aquí va la primera pregunta que vamos a hacernos. La primera pregunta dice así: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Y vamos a ver aquí en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, hermosa promesa, ¿cierto? ¿Qué podemos decir con respecto a esta promesa? ¿Quién quiere compartir algo?
que claramente aquí esta promesa maravillosa, Jesús nos dice que fue a preparar una morada para nosotros y que va a volver a buscarnos para llevarnos a aquella morada, llenar esa morada con nosotros. El Señor aquí nos dice que no quiere vivir solo, ¿cierto? Que nos invita para que tú, yo, nosotros, ¿cierto? Todos los que queramos, vengamos a vivir a esta maravillosa mansión con Jesús. Así Y es, que una viene a hermosa buscar. promesa. Una hermosa promesa, porque los discípulos estaban un poco tristes porque veían que Jesús se iba a ir pronto, pero Jesús le da esta esperanza. Le dice, no se turbe, no se acongoje su corazón, no se conmueva. Yo voy a volver, y voy a volver para llevármelos, para irme para que ustedes vayan a vivir donde yo estoy. Hermosa promesa, linda promesa. Entonces, aquí de acuerdo a la guía, habían dos alternativas. Decía así, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? La primera alternativa dice que nos ama, la segunda alternativa que nos ayuda, y la tercera alternativa es que vendrá otra vez. Bueno, aquí vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice cómo debemos considerar esta promesa. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Aquí hay varias alternativas. Aquí dice, dice que debemos encontrarla interesante, o debemos encontrarla bendita, o debemos encontrarla sin importancia. ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Bendita, ¿cierto? Como bendita la esperanza, ¿cierto? Bendita. ¿Por qué bendita? Porque cuando Cristo venga va a poner punto final a todo el sufrimiento, a todo el dolor, a toda la injusticia que existe en la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser sin importancia esa promesa? ¿Cómo va a ser sin relevancia? Por supuesto que es bendita, es maravillosa, es increíble, y todos nosotros estamos invitados a poder estar presentes en ese mundo. Vamos, estimados, a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con la forma como va a ser la venida de Jesús. Y aquí nos plantea la Biblia algo muy interesante. La pregunta dice así: ¿cómo o en qué forma regresará Jesús? ¿Cómo y en qué forma regresará Jesús? Mateo, capítulo 24, versículo 30. Aquí vamos a ver entonces cómo regresará Jesús. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y Hechos 1:11 dice así, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Muy bien, excelente. Entonces, ¿en qué forma regresará Jesús de acuerdo a su propia palabra? ¿Vendrá en las nubes con poder y gloria? ¿Vendrá en forma invisible o vendrá como un líder? ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 24:30 y en Hechos 1:11. ¿Cómo dice la Biblia que Él va a venir? En las nubes del cielo con gran poder y gloria, ¿cierto? Ya no vendrá como un bebé indefenso. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? La primera vez que vino como un bebé indefenso, que creció aquí, nació en un pesebre, pero esta vez no. Dice la palabra de Dios que viene con gran poder y gloria, o sea, lo vamos a ver venir como un adulto, con todo su poder y majestad, venir a buscarnos.
con miles y millares también, dice cierto la Biblia en otros textos, de ángeles tocando trompeta ante su venida. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta siguiente pregunta. ¿Qué dice esta pregunta? ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Cuántas personas verán a Jesús venir? ¿Lo verán solamente aquellos que se van a ir con Él? ¿Van a ser aquellos que se portaron, digámoslo así, mal, ingratos con Él? ¿Quiénes van a ver su glorioso advenimiento? Ahí en Apocalipsis 1:7 nos señala cuántas personas van a ver su glorioso advenimiento. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de sí. Amén. Muy bien, entonces ¿cuántos verán su glorioso advenimiento o su gloriosa venida de acuerdo a este texto bíblico? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Toda lengua, tribu, nación, todas van a ver a Jesús venir en gloria. Todos van a darse cuenta de que nuestro maravilloso Señor Jesús va a venir a rescatarnos de todas estas situaciones que estamos viviendo, que nos traen dificultad, nos traen muerte, nos traen enfermedad. Bueno, sigamos adelante entonces. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? ¿Para qué viene Él? Vamos a ver ahí en Mateo 16:27, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí y que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Era solo el 27, hasta ahí nomás. Sí. Entonces aquí vemos cuál es el objetivo de la venida de Jesús. ¿Qué vendrá a ser Jesús? Dice aquí que Él va a venir a pagar de acuerdo a las obras Vendrá, que hayamos. claro, según las obras que nosotros hayamos hecho. Correcto. Entonces, ¿y cuál es la mayor obra que nosotros podemos hacer a favor de nuestra salvación? Creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro amigo, invitarlo a nuestra vida. Esa es la mayor obra que nosotros podemos hacer. Porque todas las otras obras buenas que nosotros podemos realizar van a ser fruto de haber aceptado a Jesús como mi Salvador. Entonces cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar a aquellos que creyeron en Él, que lo aceptaron, que desean vivir con Él. Y lamentablemente va a dejar acá en la tierra a aquellos que no hayan querido vivir con Él, que hayan, por medio de sus obras, de sus acciones, hayan mostrado que no quieren estar con Él, que no quieren vivir con Él. Así que ese es el objetivo del Señor Jesús, venir a pagar de acuerdo a las obras que se hizo. Si hubo injusticia, Él va a poner punto final a la injusticia. Hubo enfermedad, muerte, va a poner punto final a todas esas cosas. Por tanto, es una esperanza bonita, ¿cierto? Es una esperanza muy, muy bonita. Vamos a hablar un poquito ahora qué va a ocurrir cuando Jesús venga. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos la pregunta, dice, ¿qué sucederá con las personas qué sucederá con los muertos justos, o sea, con aquellos que creyeron en Jesús? Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice.
Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, muchas gracias Vilma por haber leído, y yo voy a volver atrás un poquito para que se vea la imagen que aparece ahí en el fondo. ¿Qué ven ustedes ahí? Cómo el Señor restaura hijos, ¿cierto? De la tumba y lo entrega a su Padre. Así es. Ahí vemos ángeles que están, podríamos decir, en un cementerio, ¿cierto? Porque ahí se ven tumbas por atrás, por al frente, pero no se ve un escenario tétrico, como generalmente un cementerio o como en las películas lo muestran, sino que aquí se ve como el cementerio como un lugar de gozo, porque ahí vemos, por ejemplo, los padres que abrazan a sus hijos, que a lo mejor la muerte arrebató, los esposos abrazan a sus esposas, que la muerte se los llevó, y así los familiares, los seres queridos se unen para nunca más separarse. ¿Por qué? Porque dice ahí que aquellos que creen en Jesús, ellos van a despertar. Solamente en este momento están durmiendo. Es como una gran siesta. Pero cuando Cristo venga, su voz poderosa va a levantar a aquellas personas que están durmiendo. Eso es una gran esperanza, porque nos dice que la muerte no es un hasta nunca, sino que un hasta pronto solamente. Ahí tenemos una gran esperanza junto con la segunda venida de Jesús. Bueno, y la última pregunta que tenemos acá es: ¿qué sucederá con las personas que estén vivas cuando Cristo venga? A ver, ¿qué va a ocurrir con esas personas? Vamos a ver aquí entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. 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 Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que estarán vivos cuando Cristo venga? ¿Qué ocurrirá con ellos? Seremos arrebatados, ¿cierto? Para subir a las nubes del cielo, ¿cierto? Junto con los que ya habían sido llamados, con los que habían dormido en él. Si viniera hoy Jesús, ¿cierto? Y nosotros estuviésemos vivos, seríamos arrebatados, ¿cierto? Subidos, levantados. Eso es ser arrebatado, ser tomado. ¿Por qué? Porque Jesús no va a tocar esta tierra, ¿cierto? Y por eso tenemos que ser arrebatados, subidos, levantados hacia las nubes de los cielos junto con Jesús. Qué lindo lo que va a ocurrir con las personas que crean en Cristo. Ellos van a ser transformados, dice la Biblia. O sea, no vamos a ir con este cuerpo que tenemos cuando Cristo venga. Vamos a ser transformados. La Biblia menciona en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, cuando suene esa trompeta poderosa que anuncia la venida de Jesús, seremos transformados, y este cuerpo mortal será cambiado por un cuerpo inmortal, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no se debilita, como ahora lo somos. Esta pandemia nos ha mostrado cuán débiles somos, que podemos ser muy joviales, llenos de energía, pero si nos toca
la peste, nos toca la enfermedad, nos podemos ir muertos. Y por otro lado, si no morimos, por lo menos somos afectados por las consecuencias de la pandemia. Esta pandemia nos ha mostrado cuán débiles somos, pero cuando Cristo venga, dice que nuestros cuerpos serán transformados y ya la enfermedad ni la muerte no nos va a poder tocar, porque Jesús en ese momento va a vencer la muerte, que es el enemigo más terrible que el mundo tiene, porque podríamos decir que la única seguridad que tenemos es que todos vamos a morir. Eso es como lo más seguro que nosotros podemos decir que tenemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas sugerencias, estimadas, algunas sugerencias. Cuando comprendemos que Jesús va a venir, que el fin del mundo no va a ser terrorífico como nos ha planteado la ciencia ni la televisión, cuando vemos que el fin del mundo en realidad va a ser un comienzo de una nueva era, el comienzo de un mundo feliz, el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Va a ser cuando Cristo venga, cuando ponga punto final a todo el sufrimiento. Entonces uno debería preguntarse, bueno, yo quisiera estar ahí, me gustaría estar ahí, porque en ese momento van a haber dos grupos: aquellos que se queden acá en la tierra muertos y aquellos que vayan con Jesús a vivir para siempre. Entonces nosotros que somos seres libres debemos decir, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿En qué grupo quiero estar? ¿En aquellos que arranquen de Jesús cuando Él venga, o aquellos que reciban con alegría a Jesús? Esa debe ser la pregunta que debemos hacernos hoy día, ¿cierto? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son las sugerencias? La primera sugerencia debe ser amar la venida de Jesús. Esa debe ser la primera sugerencia, ¿cierto? Vamos a leer este texto que está ahí en Timoteo y vamos a explicar un poquito qué se refiere a amar la venida de Jesús. ¿Quién lo puede leer? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué significa amar la venida de Jesús? Bueno, yo lo entiendo, amar la venida es, bueno, yo como amo a Dios, que Dios amar la venida es como desear estar con Jesús en la nueva Jerusalén. Así es, así, amar la venida de Jesús básicamente, como usted lo dijo, es desear que Jesús venga y desear estar con Él. O sea, cuando yo tengo un relacionamiento con Jesús, cuando yo le amo, yo lo hago parte de mi vida, todos los días de mi vida, entonces yo voy a desear estar con Él, yo voy a desear vivir con Él. Eso se refiere a amar la venida. Es como cuando yo espero que llegue alguien que amo, Por ejemplo, si mi esposa sale, cuando llega me alegro. Cuando estoy de viaje o estoy afuera y llego a la casa, me alegro por haberme encontrado con mis seres queridos. A eso se refiere con amar la venida de Jesús. ¿Qué debemos hacer también? Prepararnos para estar listos, ¿ya? ¿Cómo debemos prepararnos para estar listos? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador, y también estar dispuestos a entregarle nuestra vida a Él, creyendo de que Él hace lo mejor para nosotros, obedeciendo sus mandamientos, que es lo mejor para nuestras vidas. De esa manera nosotros nos preparamos. ¿Y qué debemos también hacer? Predicar el Evangelio. Porque si usted sabe... ¿Perdón? ¿Sí? Adelante nomás. Si alguien quiere hablar, puede hacerlo. Bueno, como estaba diciendo, si nosotros ahora
creemos y estamos convencidos de que el fin del mundo no va a ser terrorífico, sino que va a ser lleno de esperanza porque va a venir Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta inmediata es compartir esas buenas noticias. Eso significa predicar el Evangelio, ¿ya? Y finalmente, ¿qué debemos hacer? Amar a Dios de todo corazón, porque si yo lo amo, voy a desear estar con Él. Muy bien, hemos concluido esta lección. ¿Y qué podemos decir? ¿Con qué nos quedamos con esta lección? ¿Alguien quiere comentar algo? Nos quedamos con la Bueno. esperanza de que Dios algún día los va a venir a buscar. Nunca debemos perder la esperanza de que Dios está, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros para la segunda venida. Así es. Y también yo rescato de la lección, ¿cierto? Que mucho de la gente hoy en día con esta pandemia y con todo lo que ha escuchado, y justamente como usted empezó, amigo Hugo, ¿cierto? Diciendo que la gente no tiene esperanza, que estamos asustados por una destrucción que va a ser caótica, ¿cierto? Antes de que venga Jesús. Sabemos que, y muchos dicen que va a ir empeorando y va a ir todo al mal, pero si estamos en las manos de Jesús, realmente no tenemos de qué asustarnos. ¿Cierto? Dice que tenemos una esperanza y una esperanza de cosas mejores, y eso solamente lo vamos a vivir tomado de la mano de Jesús. Por eso que también dice, debemos amar, y ese amar es creer, ¿cierto? Es confiar que todo lo que Él dice en su palabra se va a cumplir y que no vamos a estar en angustia esperando esta destrucción, sino que vamos a estar en esperanza, sabiendo que vamos a ser rescatados por nuestro gran Salvador Jesús antes de que ocurra toda la tragedia final. Y es, o sea, en otras palabras, Él es nuestra única esperanza, es nuestro único baluarte, es nuestro único soporte en este mundo que se está convulsionando, que todo es tan incierto, que todo nos produce angustia. Imagínense tan solo el hecho de ver noticias, ya produce angustia, ansiedad, tristeza, una serie de emociones negativas nos vienen tan solo cuando vemos las noticias. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús, su promesa de que viene, porque eso nos puede traer también esperanza en medio de tanto caos que nosotros vemos en este mundo. Muy bien, entonces la decisión que debemos tomar hoy día sería la siguiente. Comprendiendo que la Biblia nos dice que Jesús va a venir por segunda vez, decido, con la ayuda de Dios, prepararme para su venida. Entonces ahí invitamos a aquellos que desean eso, colocar ahí en el chat, sí, yo deseo prepararme para la venida de Jesús, sí, yo quiero prepararme para el encuentro con Cristo cuando Él venga, porque la próxima semana vamos a aprender que no sabemos el día y la hora en que Él viene, pero lo que sí sabemos es que debemos prepararnos cada día, ¿cierto? Así que Amén. Esa es la invitación. Muy bien, vamos a despedirnos entonces con una oración. Vamos a agradecer a Dios por su palabra, por lo que aprendimos hoy día, ¿cierto? Quiero pedirle a Vilma si nos puede dirigir en esta oración, ¿será posible? Sí, por supuesto. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias damos en esta hora por este encuentro, por la compañía de tu Espíritu, los ángeles, Señor, para poder llevar el mensaje a nuestros amigos que han estado aquí, que hoy no han podido entrar, Señor amado, pero los tenemos y los dejamos en tus manos, para que tú los acompañes, para que puedan ver este mensaje
mañana, hoy o cualquiera de estos días de esta semana, para que el próximo jueves, Señor, podamos compartir juntos nuevamente una nueva lección. Nuestro deseo hoy es que ellos te conozcan cada vez más, sea con Karen, que está permaneciendo en esta sala, mi Dios, bendígala grandemente, sea con ella, en todas sus necesidades, acompáñala y llénala de su presencia. Le damos las gracias porque tenemos la esperanza, Señor, de que usted va a venir a buscarnos y que este mundo, Señor, va a terminar algún día, pero nosotros vamos a ser protegidos por ti, vamos a ser rescatados, vamos a estar contigo cuando ese acontecimiento ocurra. Bendíganos, mi Dios, y denos un descanso reparador. Lo pedimos en nombre de su amado Hijo Jesús. Amén.